Hola, buenas noches, Dios los bendiga. Aquí en Lucas capítulo 22, el versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es un versículo que muchas personas lo interpretan de una manera, otros de otra. Y es un versículo bastante difícil de entender porque realmente lo que la mayoría de las personas piensan es que está hablando acerca de que el Señor está orando por ese tiempo de crucifixión cuando Él tenía que morir por nuestros pecados. Pero es un poco, diríamos, un poco difícil de comprender el hecho de que si el Señor está orando para que el Señor no le dejara pasar por ese tiempo de crucifixión, eso contradice un poco otro versículo donde el Señor siempre hablaba de que para que las escrituras se cumplieran, Él tenía que morir. E incluso cuando después más adelante llegan esta gente, los alguaciles y la compañía de soldados con los principales sacerdotes a buscarlo ahí mismo en el jardín de Getsemaní, él le llama la atención a Pedro, que saca una espada y corta la oreja de uno de esos siervos ahí, de uno de los principales sacerdotes, y él le dice que él pudiera pedir a Dios 12 legiones de ángeles. Entonces, todo eso él lo dice porque él dice, yo puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer porque tiene que cumplirse la palabra de Dios, de que él tenía que morir. Entonces, si él no iba a evitar él mismo que eso sucediera, ¿por qué él le está pidiendo al Padre, como dice aquí, si quieres pasa de mí esta copa? Entonces quiere decir que eso no podría ser, que él está orando para que Dios lo librara de ese tiempo de crucifixión. Eso definitivamente no es lo que le está pidiendo. Ahora, yo quiero que sepan que hay una, o sea, él menciona otra vez lo que es otra copa. Aquí en Juan capítulo 18, en el versículo 11, dice así, Juan 18:11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Eso es lo que le estaba hablando ahorita, cuando le llamó la atención a Pedro, que sacó la espada. Bueno, y le dice, mete la espada en la vaina. Dice, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. O sea que no está hablando de una copa, pero no está hablando de la misma copa en la que estaba orando. Yo tomé el tiempo para ver el significado en el griego, y la copa que habla en Getsemaní se traduce con las palabras tautopoterion, y aquí en esta, la de Juan capítulo 18:11, es topoterion, es decir, que no está hablando de la misma copa. La primera que habla antes, topoterion, está hablando de una copa, y la segunda, topoterion, está hablando de otra copa. La primera copa tiene que ver con la copa del Getsemaní, que ahí es donde viene la respuesta. El significado de la copa es lo que vamos a tratar primero. Está hablando de ese tiempo en Getsemaní. Observen que cuando él está orando, aquí más adelante, en el versículo 44 dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El sufrimiento del Señor ahí en ese tiempo de Getsemaní, poco se habla de eso, pero estaba sufriendo, estaba agonizando, estaba casi muerto. Cuando el Señor está orando al Padre, le está diciendo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, está hablando de ese momento de agonía que estaba teniendo allí en Getsemaní.
este no lo dice, pero en el Evangelio según Mateo, dice que él 3 veces oró por esa misma cosa. Y cuando él regresó donde estaban los discípulos, que los había dejado orando, les llamó la atención a ellos porque no habían orado ni siquiera 1 hora, dice. Es decir, que él mismo había tomado 1 hora completa para estar orando, para que el Señor pasara de él esa copa. Pero está hablando de la copa que estaba pasando allí en ese momento. ¿Ve? En ese momento. Ese momento en Getsemaní fue un momento de profundo sufrimiento. Profundo sufrimiento. Poco se habla de eso. Pero el Señor Jesucristo en ese tiempo, en Getsemaní, estaba al borde de la muerte. Imagínense que la sangre le salía por los mismos poros, ¿ve? Y caían al suelo como grandes gotas de sangre, ¿ve? Entonces, era tanto el sufrimiento que dice aquí en el versículo 43 del capítulo 22, y yo quiero que ustedes lo vean. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Era tanto el sufrimiento que el Señor mandó un ángel para que lo fortaleciera. El Señor estaba casi a punto de morir. Ahora, entonces, primero estamos aclarando la duda de qué copa está hablando. Está hablando de la copa del Getsemaní, ese momento de sufrimiento, de agonía que estaba teniendo el Señor. Pero ahora, ¿cuál es la razón de ese sufrimiento? Bueno, ¿saben qué es lo que estaba pasando allí? En ese momento estaba siendo castigado, estaba siendo lastimado por el mismo Padre, porque todos los pecados de toda la humanidad iniciaron ahí en Getsemaní. Él como el portador de todos nuestros pecados, y ahí se inició ese proceso de expiación por nuestros pecados. Porque si buscamos en Isaías, por ejemplo, aquí en Isaías capítulo 53, el versículo 4, Isaías 53, 4, observen. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Observen que dice que él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y lo tuvimos por azotado, y dice aquí claramente que fue por herido de Dios y abatido. Él fue herido de Dios. El mismo Dios inició el proceso de castigo por el pecado nuestro en el Getsemaní. El mismo Dios lo estaba lastimando, a él lo estaba hiriendo, que todos nuestros pecados fueran sobre él, todas nuestras maldades, todas nuestras mentiras, todas nuestras hipocresías, todas fueron sobre él. Él estaba llevando sobre él todos nuestros pecados y estaba siendo herido de Dios por nuestros pecados. Entonces, el Señor estaba siendo lastimado en ese momento. Con razón, aquí en Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 31, mira lo que dice aquí en Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Cuándo fue dispersados? ¿Cuándo fue que los discípulos se dispersaron? ¿No fue en el jardín de Getsemaní? Bueno, dice: heriré al pastor. Eso está correlacionado con Isaías 53, 4, donde dice que fue herido de Dios, fue herido, el pastor fue herido en ese momento en Getsemaní, y sufrió en el Getsemaní, estaba llevando el pecado de todos nosotros, estaba siendo portador. Entonces cuando el Señor está orando, ¿ves? Porque Él está orando y Él dice: Señor, pasa de mí esta copa. En sí, ¿qué era lo que estaba pidiendo: Señor, mira, Señor, yo quiero que me dé la fortaleza para que yo pueda sobrellevar esto, porque yo tengo que morir en la cruz.
yo tengo que pasar esta copa para morir en la cruz. Es decir, que el Señor realmente estaba orando para que pudiera cumplir el propósito de Él en la cruz del Calvario. Y si nosotros buscamos acá en Hebreos, nos damos cuenta que esa oración fue escuchada. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Miren lo que dice. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. También viendo cómo coincide cada cosa. Dice la Biblia que ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas. Esa fue esa noche en Getsemaní. Dice que orando a él para que al que le podía librar de la muerte, porque él estaba a punto de morir en Getsemaní. Y dice la palabra que fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído porque finalmente él pudo ir a la cruz y pagar por el pecado de todos nosotros. Llevó toda nuestra injusticia, todas nuestras maldades, todo lo malo que hemos hecho y que haremos en la cruz del Calvario, y pagó el precio por nosotros. Así que esa es la oración donde el Señor dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Está hablando de que le permitiera, que le diera la fortaleza para poder pasar esa copa, para poder ir al Calvario y pagar por nuestros pecados. Debemos agradecerle a Dios todos los días por ese gran sacrificio que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, y al Señor por morir por nosotros y darnos vida eterna. Dios les bendiga en esta noche. Chao.